Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie sobre la historia del pueblo de Israel, del pueblo judío, y estamos entrando ya en una serie de, de temas que están conectados con la historia del pueblo judío, de la comunidad judía en la Edad Media, en la época medieval. Ya hemos analizado todo el momento histórico de la época de los patriarcas, la época del Segundo Templo, etcétera, etcétera. Y como habrán notado en el vídeo anterior, ya entramos a hablar acerca de las cruzadas. Hablamos de lo que significó eso para las comunidades judías y de cómo muchas fueron masacradas, etcétera, etcétera. A partir de este vídeo y los que vendrán más adelante, pues vamos a ir entrando en los diferentes sucesos que tuvieron lugar en la época medieval entre los enfrentamientos entre la iglesia cristiana y la comunidad judía. Vamos a hablar acerca de los diferentes, la época de la Inquisición, el momento en que se forza a los judíos a convertirse al cristianismo, un gran número de judíos. Hablaremos también del momento de la expulsión de los judíos de Inglaterra, la expulsión de los judíos de España, Sefaradim. Todos estos temas los vamos a ir analizando. Debates que tuvieron lugar en la Edad Media entre rabinos judíos y monjes cristianos. Todo este momento convulso histórico que tuvo lugar en Europa principalmente. Sobre estos temas vamos a ir analizando en los próximos vídeos para que tengamos una idea y nos situemos históricamente dentro de un contexto. Estamos ahora ya analizando la época medieval y lo que significó esto para la comunidad judía. Hoy vamos a hablar acerca del Cuarto Concilio de Letrán y lo que significó esto para los judíos de Europa que vivían en tierras cristianas. Primeramente, hay que partir desde que esta rivalidad que tuvo lugar en la Edad Media entre la comunidad judía y el mundo cristiano se debía principalmente, entre otras razones, debido al hecho de que llegó un momento en que los cristianos no toleraban la presencia de judíos en sus territorios, específicamente influenciados por las prédicas de los diferentes monjes en las iglesias que lanzaban una serie de prédicas y acusaciones contra la comunidad judía, porque dentro de la mentalidad cristiana, tanto en aquella época como en el presente, no podían comprender cómo es que si Jesús fue judío, sus seguidores fueron judíos, los únicos discípulos que tuvo fueron judíos y los únicos que lo conocieron fueron los judíos, ¿cómo podría ser que los judíos no aceptaban a Jesús como el Mesías? Y de hecho, ¿cómo puede ser entonces que el mundo no judío sí lo aceptaba? Todos estos debates y todo este tipo de cosas digamos que vinieron a un desborde todavía mayor en la Edad Media, y con las prédicas de los dominicos y los franciscanos, etcétera, se levantaron una serie de turbas contra la comunidad judía que cometieron una serie de atrocidades. Esto se catapultó en un momento cuando en el año 1215 el Papa Inocencio III convocó al Cuarto Concilio de la Iglesia en Letrán. Este Papa Inocencio III, un conocido antisemita y que odiaba realmente al pueblo de Israel, al pueblo judío, en este Cuarto Concilio se adoptaron una serie de medidas y de reglas muy importantes que sirvieron para implementar esta persecución que más tarde se desataría con fuerza en la Edad Media. Por ejemplo, entre las cosas que la Iglesia Católica aceptó como dogma ahora que todo cristiano debía de creer por obligación, es que se decidió en este Cuarto Concilio, en el año 1215, que la famosa teoría o la famosa creencia de la transustanciación, que durante la Eucaristía tanto el vino como la hostia se convertían literalmente en la sangre y el cuerpo de Jesús. O sea que esto es una creencia de la iglesia que se adoptó en este concilio, de que literalmente cuando celebraban este ritual de la Eucaristía, cada domingo el vino de verdad se convertía en la sangre y el pan o la hostia, que en realidad es como una pequeña galletita fina, pues se convertía en el cuerpo de Jesús. Y pues otra vez la acusación sobre los judíos, una acusación falsa que se levantó muchísimo tiempo, cientos de años después de la muerte de Jesús y sus discípulos. Se levantó sobre esta acusación sobre la nación de Israel de que los judíos habían asesinado al Mesías y que habían asesinado a Dios mismo, porque si Jesús era Dios según la creencia cristiana, pues habían matado a Dios y por eso fueron acusados de deicidas, asesinos de Dios, imagínense ustedes. Y el asunto es
que cada vez que celebraban esta celebración se acordaban de este acontecimiento, y con las prédicas en la iglesia de estos dominicos y franciscanos, ahí venían los problemas. No solo esto, se decidió también de que los judíos ahora tenían que ir marcados por la calle. En las vestimentas normalmente tenían que usar una serie de, como si fuese un parche de tela amarillo. Normalmente era redondo, aunque podían haber otras diferentes formas, pero en una parte de la que se pudiese ver, a veces lo colocaba en el sombrero, en diferentes zonas que él fuese visible, para que la gente que caminase en la calle supiese que ese que va por ahí, ese es un judío, y mostraba su estatus de inferior en cuanto a en relación al mundo cristiano. Y por tanto esta parche amarillo que colocaban en la vestimenta de la gente, de los judíos en este caso, los diferenciaba de la población. Y de hecho fue utilizado mucho más tarde. Esta idea fue utilizada más tarde cuando los nazis, que pusieron a los judíos en los campos de concentración el famoso parche de la estrella amarilla, precisamente, en este caso para marcar y mostrar, en este caso, y forma de humillación y demás y demás. Hay indicios, pruebas que dejan ver que es muy probable que esta idea que el Papa tomó en este año 1215 viniese un poquito primero del mundo el mundo islámico, específicamente al parecer en Al-Ándalus y en otras zonas, donde en un momento diferentes califas del Islam pues también decidieron marcar a la comunidad judía de esta manera con un parche amarillo, y de esto parece ser que lo tomaron los cristianos y después lo implementaron los nazis. Sobre este tema ya yo hace varios meses atrás, cuando analizamos la historia de la comunidad judía en Sefarad, comenté sobre unos artículos y unas investigaciones que realicé al respecto en la universidad, y comenté sobre esas fuentes de donde se citaba esto que acabas de mencionar en cuanto a la comunidad islámica en Al-Ándalus, específicamente en un momento histórico cuando ciertos califas implementaron esto como para marcar a la comunidad judía. Así que los interesados pueden buscar ese tema en el canal, fue hace varios meses atrás, pero ya lo hemos debatido, es el punto que quiero enfatizar aquí. Volviendo de vuelta al tema de hoy, pues otro de los problemas que suscitaron con este concilio de Letrán es de que cuando la gente entraba en cierta euforia, ¿no?, con lo de la transustanciación de la hostia y del vino, sucede de que cuando esto se aceptó como dogma de la iglesia, se nos habla, de acuerdo a lo que nos cuentan los historiadores, que dentro de un periodo de 30 años, esta aceptación de este dogma muy probablemente causó la extinción, la desaparición de la comunidad judía de Berlitz en Alemania. Esto causó de que diferentes acusaciones se lanzaron contra la comunidad judía. Algunos decían de que se le acusó a los miembros de la comunidad judía de allí de haber secuestrado una hostia y que la habían torturado. Ahora, para nosotros en el mundo moderno esto nos suena como una tontería, una estupidez, de que como los judíos van a secuestrar un pedacito de pan, una galletita de esta, y que van a torturarla. Bueno, no debe ser sorpresa, porque si han estudiado alguna vez la historia medieval, se percatarán que la gente en aquella época creía en tantas cosas y un montón de tonterías que para nosotros hoy son tonterías, pero para ellos eran muy reales, ¿no? Gente en aquella época creía en burros que volaban, y la gente se montaba en burros voladores, subían al cielo y tonterías como estas. Y se están creyendo que una galletita se convierte literalmente en el cuerpo de Jesús en ese momento, y que el vino se convierte literalmente en la sangre. Pues esto da lugar a pie de que si esta acusación tonta de que los judíos habían secuestrado una galletita y habían torturado la galletita esa, la hostia, ¿no? Es como que estuvieran torturando el cuerpo de Jesús. Este tipo de, digamos, de ideas realmente fuera de lo lógico era lo que la gente creía en aquella época, en la Edad Media, y un montón de cosas más que si hacemos un vídeo sobre eso, pues se percatarán de cuántas creencias absurdas había en aquella época. Pero bueno, sea lo que sea, esto causó realmente tremendo tumulto en Berlitz, Alemania, y causó de que realmente pues causó una masacre realmente en la comunidad judía allí. Esto no se detuvo, los problemas continuaron.
hubo otra gran masacre en la ciudad de Praga en el año 1389, donde se nos presenta algo similar. Se nos dice de que allí la comunidad judía fue acusada de haber atacado a un monje que llevaba también una hostia de estas, y luego de esto grandes turbas, masa de gente cristianos se reunieron alrededor de la comunidad judía y les presentaron con digamos dos opciones: una, convertirse al cristianismo; dos, la muerte. La comunidad judía de Praga no aceptó el bautismo en este caso, y se nos dice que aproximadamente 3000 personas fueron masacradas sin ninguna compasión allí en Praga. La masacre del año 1389. En Berlín, Alemania, en el año 1510, se nos habla de que 26 judíos fueron quemados vivos y 2 fueron decapitados por la misma acusación de que supuestamente habían desecrado la hostia. Yo no sé realmente este tipo de acusaciones, porque en primer lugar los judíos y los cristianos, cada cual son dos religiones diferentes, y en aquella época, tanto como en el presente, cada cual en su iglesia, el judío en la sinagoga. Ningún judío iba a ninguna sinagoga en este caso, ningún judío iba a ninguna iglesia a celebrar nada allí. Y por tanto esta acusación de que los judíos estaban desecrando la hostia y robando de la hostia y que no sé qué, realmente son cosas absurdas. No sé, realmente todo el tiempo, en realidad, cuando algo se implementa y parece ser eficaz, se vuelve a utilizar y reusar muchas veces como forma o estrategia realmente para forma de sometimiento, forma de poder, o en este caso de una táctica efectiva contra la comunidad judía. También se nos habla de que otro de los problemas que causó este concilio de Letrán es que, ya les decía, que sirvió como instrumento del Papa Inocencio III para implementar esta serie de persecuciones, ataques contra la comunidad judía. Y de hecho, este Papa Inocencio III, en un famoso documento, una carta que él envía, él dice lo siguiente, y voy a citar textualmente sus palabras cuando afirmó lo siguiente. Dice: los judíos, dice el Papa Inocencio III, los judíos, como el fratricida de Caín, o sea, como el asesino de Caín, están condenados, dice el Papa, a vagar por la tierra como fugitivos y vagabundos y cubrir sus caras con vergüenza. Y de ahí surge la famosa historia, la famosa leyenda del judío errante. Esta imagen de un judío que tiene que irse de sitio en sitio porque donde quiera lo expulsan y lo echan, y que está condenado eternamente a vagar por la tierra, pagando por los pecados, en este caso con una acusación cristiana de haber dado muerte a Dios, haber dado muerte a Jesús. Y surge la famosa leyenda del judío errante condenado eternamente. Y en la prédica cristiana de aquella época, esto era un símbolo de que Dios estaba castigando al pueblo judío y lo había rechazado al pueblo de Israel, y eternamente estaba condenado a vagar, y nunca jamás, la prueba de esto es que nunca jamás sería capaz de volver en masa o de como un pueblo estado a la tierra de Israel, y jamás sería capaz de reconstruir su ciudad o su vida en Israel. Esta era la prueba, según la iglesia, del rechazo del pueblo de Israel. Claro, lo que el Papa no se podía haber imaginado es que mucho tiempo después la nación de Israel, como en masa superior, regresaría a la tierra de Israel y establecería el Estado de Israel. Si el Papa se hubiera enterado de esto, muy probablemente se hubiera ahorcado, yo creo, porque se le hubiera hecho pedazos su creencia, porque el Papa y esta gente que creía así tenían una mentalidad de que pensaban que ellos estaban guiados por Dios, y realmente era parte de su creencia y de su fe, de ver el sufrimiento y la miseria del judío como muestra de la superioridad y el triunfo del cristianismo en este caso, y la humillación al pueblo judío también significaba el triunfo de la iglesia. Por tanto, si el Papa hubiera visto de que esta tontería que hubiera lanzado se hizo pedazos, muy probablemente se hubiera estado desilusionado realmente, no sé si de la fe o de Dios o no sé de quién. El hecho es que pueden ver que esta época medieval fue realmente convulsa, problemática, un momento terrible, una época de ignorancia realmente, porque como sabrán estamos analizando específicamente los temas conectados con la comunidad judía, pero la época medieval fue terrible realmente porque se persiguió también, la iglesia persiguió también a otros cristianos con ideas diferentes, se persiguió a los científicos,
los grandes investigadores como Galileo Galilei, Nicolás Copérnico y un montón de grandes científicos que por sus enseñanzas o descubrimientos científicos parecían que iban en contra de las doctrinas de la Iglesia, pues muchos fueron condenados, muchos fueron ejecutados, muchos fueron obligados a retractarse de sus descubrimientos. Y igual, en este caso específico, la comunidad judía también sufrió diferentes ataques terribles y muchísima gente también pues pagó lamentablemente. Fue una época oscura de ignorancia y de mucho daño realmente. Entonces, pues hasta aquí con esta sección para el día de hoy. En próximos vídeos vamos a adentrándonos un poquito más sobre los diferentes sucesos históricos que tuvieron lugar y de mayor relevancia en este caso en la historia del pueblo de Israel. Gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.